5 es imposible no hablar de inteligencia artificial generativa. De hecho, ya varios expertos han mencionado este tema, pero ahora vamos a ir al hueso para entender cómo la inteligencia artificial puede impactar en las experiencias de aprendizaje. Y para eso le doy la bienvenida a Nairo Vargas de Canvas by Infrastructure. Gracias. Buenos días. Bueno, me tocó hoy compartir con ustedes algunas de las ideas acerca de la inteligencia artificial y el impacto que estamos viendo tienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que es un tema suficientemente sexy y vamos a tratar de compartir con ustedes lo más importante. Lo primero que quiero compartir es una frase de Guillermo del Toro que un poco llamó la atención de lo que hoy en día es la inteligencia artificial. Y básicamente lo que dice Guillermo del Toro, ganador de 3 premios Oscar, es no nos debemos preocupar por la inteligencia artificial. Lo que nos debería preocupar es la estupidez natural. Bueno, nosotros en Instructure, como los creadores de Canvas, hemos elaborado un documento que con mucho gusto podemos compartir con ustedes, en donde hablamos de las 8 tendencias más importantes que vemos tendrán impacto en la educación en los siguientes 3 a 5 años. No voy a hablar de los 8, voy a hablar fundamentalmente de los 3 que creemos son los más relevantes para el propósito de esta charla. Primero, todo el tema relacionado con el aprendizaje permanente. Hay mucha literatura y seguramente durante el día van a escuchar este tema de el lifelong learning o el aprendizaje para toda la vida. Las instituciones están cambiando, lo estamos viviendo, nosotros lo estamos experimentando en los distintos países en donde tenemos presencia y definitivamente el proceso de formación tradicional alrededor de un título está cambiando. Y vamos a un modelo mucho más abierto en el que no solamente es importante el proceso para la obtención del título, sino todo el proceso curricular o co-curricular de formación en competencias blandas, en formación de competencias para las habilidades del siglo XXI que se tienen que certificar con credenciales digitales. Después vemos una tremenda oportunidad en el manejo de los datos y la explotación de los datos. El sistema hoy en día más usado por los estudiantes es el LMS, el Learning Management System, pero quizás es el menos explotado de los sistemas. ¿Por qué? Porque hay herramientas que pueden ser complicadas o porque no hay una única fuente de la verdad, pero lo más importante es que aprovechemos las tecnologías de información y sobre todo la inteligencia artificial para preguntar en lenguaje natural a las plataformas el dato que hace sentido para la institución. Porque no sé si les ha pasado, pero cuando piden un reporte o cuando piden un analítico, ya si pasa más de 1 hora el dato deja de ser vigente y no se puede tomar acción sobre eso. Y el último es justamente la parte central de esta conversación acerca de la inteligencia artificial generativa en la educación. Estamos viendo tremendas oportunidades, tremendos retos y fundamentalmente la visión de una institución debe ser que la inteligencia artificial esté al servicio de la razón de ser de la institución. Algunas de los indicadores de dónde estamos hoy en día con el tema de inteligencia artificial. Estos datos son tomados del Consejo para la Educación Digital, un grupo de aproximadamente 120 universidades que a nivel mundial en el 2024 crearon una asociación que está basada en Singapur, en donde tienen estadísticas acerca del uso de la inteligencia artificial. El primer dato interesante es que el 61% de los profesores han utilizado la inteligencia artificial en alguno de los procesos y más adelante vamos a ver un poquito en qué procesos. Después, lo curioso es que solamente el 88% considera que la ha usado moderadamente. Y lo más interesante es que solo el 3% realmente lo ha usado para su proceso de enseñanza. Lo más relevante que podemos ver es cuáles son los casos de uso en donde se está usando inteligencia artificial hoy en día. Lo más importante, lo más utilizado es poder generar contenidos basados en inteligencia artificial. Eso lo hace todo el mundo, hay miles de herramientas que lo hacen, hay plataformas que lo hacen y ya viene después el tema, como lo mencionaban muchas veces, acerca de la calidad del contenido y la integridad de los contenidos mismos. Eso es otra discusión. Pero lo curioso es que solamente el 24, que es la última cajita que ven,
el 24% realmente lo están usando para lo que debería ser uno de los propósitos más importantes de la inteligencia artificial, y es enganchar al estudiante, escucharlo, ayudarlo, que realmente el estudiante sienta que la inteligencia artificial está ahí para ayudarlo y para conectar más, no a nivel de persona, sino también a nivel institucional. Hay una tremenda oportunidad ahí, según lo muestra esta encuesta del Consejo de Educación Digital. Bueno, y ¿cuáles son las barreras? Interesante que el 40% de los más de 1.600 profesores que participaron en esta encuesta considera que la principal barrera es que no hay suficientes herramientas o no hay un espacio común en donde los profesores puedan usar estas herramientas. Y bueno, después viene toda una discusión acerca de los procesos de formación en inteligencia artificial para profesores que vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, a mí en particular esta es la que más me gusta, porque contrario a lo que podríamos creer que en países como Estados Unidos o Canadá vieran la inteligencia artificial como una oportunidad, América Latina, el más del 78%, consideran realmente la inteligencia artificial como una oportunidad, y eso va un poco orientado a la tremenda oportunidad que nosotros tenemos en las instituciones de educación superior para usar la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los estudiantes. Muy bien, hablando un poco del futuro y lo que se viene. ¿Cuáles son los aspectos de innovación en la inteligencia artificial? Nosotros creemos firmemente que debe haber tres patas fundamentales en una inteligencia artificial en las universidades. La inteligencia artificial en las universidades no deben ser funcionalidades de inteligencia artificial, hay muchas. Debe ser parte de una arquitectura institucional que mejore la experiencia de los estudiantes mediante una inteligencia artificial que sea bien intencionada, que sea segura y por supuesto que sea equitativa. Hoy en día con esto se puede lograr que la inteligencia artificial sea intencional, pero además que esté integrada dentro de la experiencia que están viviendo los estudiantes en las instituciones de educación superior. Hoy vemos fundamentalmente grandes jugadores como Gemini, como Copilot o como OpenChat, que son propósitos generalistas, pero también vemos nosotros particularmente trabajando con instituciones, tenemos más de 50 instituciones que han desarrollado sus propias plataformas de inteligencia artificial integradas con Canvas. Esto me permite definir cuál debe ser el propósito de innovación de la inteligencia artificial. El tema de inteligencia artificial tiene que darle confianza a la gente, que la gente sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que hacen las plataformas para generar la información que yo estoy solicitando. Si en lenguaje natural le pregunta a la plataforma, muéstrame los estudiantes que tienen un porcentaje de rendimiento abajo del 70%, y además con qué profesores están tomando clases, pero además en qué ciudad o en qué campus o en qué modelo educativo, me debe dar a mí la confianza de cómo lo hizo, de qué metodología está usando, porque el gran tabú de lo que hoy usamos como ChatGPT es que asumimos que es cierto y no necesariamente se cumple esa premisa. Por eso la inteligencia artificial te tiene que dar la confianza de lo que se está diciendo, pues son fuentes confiables y que está basado en cosas que son verificables. Segundo, el tema más importante de la inteligencia artificial es que se adopte. Y la manera más fácil de adoptar la inteligencia artificial es cuando la involucro en mi día a día. Si yo como profesor tengo la inteligencia artificial, no solamente para generar los contenidos, sino para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero además con un componente muy importante, es todos aprendemos de manera distinta. El gran reto que hoy estamos viendo es ¿cómo puedo hacer que la inteligencia artificial se adopte? Porque me ayuda al tercer componente, que es lo que se llama valor educativo. Valor educativo es que haga sentido para la institución y que resuelva problemas concretos. Una de las primeras preguntas que yo siempre hago a las instituciones cuando me dicen que si tenemos inteligencia artificial es ¿qué problema quiere resolver con inteligencia artificial? Les devuelvo la pregunta. Y no se imaginan la cantidad de buenas explicaciones, pero si esa buena explicación no está asociada a resolver un problema concreto, se pierde el valor de la inteligencia artificial. Y para esto pues hay distintos casos que hoy en día están disponibles en temas de calificaciones automáticas, rúbricas automáticas, todo el manejo de contenido, de equidad, gestión de los estudiantes, analíticos, inteligencia artificial, a través de algo que nosotros consideramos debe ser uno de los valores más importantes, que
se vaya de los datos a una información inteligente, que las instituciones puedan desarrollar tres grandes capacidades: la parte de la inteligencia artificial, la capacidad analítica y por supuesto todos los temas relacionados de que esto sea un proceso de autoservicio. Y al final de lo que se trata es que la inteligencia artificial ayude para que los cursos sean efectivos, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje dé resultados, para que se mejoren las tasas de retención de las instituciones y también para que se hagan todos los temas relacionados con tener unas mejores tasas de graduación, sin olvidar que el proceso tradicional de educación está cambiando. Estamos yendo de un modelo basado en el título a un modelo basado en competencias con credenciales digitales. Ahora, esto para la institución, ¿qué beneficios debería tener? Si se dan cuenta, inteligencia artificial no debe ser en sí mismo un objetivo, debe ser un medio a través del cual la institución pueda tener una mejor competitividad, la institución pueda tener una mejor retención y la institución pueda ser más eficientes. Siempre en el centro, y eso es algo que hemos visto que las instituciones que han sido mucho más efectivas en el uso de la inteligencia artificial, siempre pensando en la experiencia que quieren dar, no solamente al estudiante, sino también al profesor. Y eso nos lleva a un gran dilema. Se hace necesario en las instituciones de educación superior desarrollar las competencias en inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que el profesor y los estudiantes puedan hacer una de 4 cosas en un proceso de evolución de esas competencias. El primer nivel es poder conocer y entender inteligencia artificial. El segundo es poderla usar y aplicar, pero no aplicar a problemas muy complejos, sino al día a día de lo que están haciendo las instituciones, de lo que hacen los profesores, de lo que hacen los estudiantes. El tercer nivel es generar en sí mismo procesos de inteligencia artificial. Y el último, que es el nivel, digamos, como dicen los gringos, el state of the art de la inteligencia artificial es que sea una inteligencia artificial ética. Y eso puede ser discusión de otro foro como los que organiza Hablanexo y el equipo de Nico. Muy bien, esto es bien interesante porque desarrollando esas competencias de inteligencia artificial finalmente me va a permitir a mí como estudiante y a la institución, en esa promesa de valor formativa para los estudiantes, facilitar que se puedan vincular a los trabajos que hoy en día están creciendo más. Temas relacionados por tema de Big Data, temas de fintechs y temas por supuesto, de inteligencia artificial. Muy bien, el futuro que visualizamos. Hay como distintos niveles de inteligencia artificial. Hoy particularmente hay mucho tema de agentes de inteligencia artificial. Particularmente nosotros como Canvas tenemos también ya toda una serie de elementos que permiten que a través del lenguaje natural yo le diga a la plataforma que me ejecute acciones muy concretas, como por ejemplo crear un curso de manera automática, con ciertos niveles de tareas, con ciertos niveles de exámenes. Eso ya existe hoy en día. Pero hacia el futuro es lo que se llaman los innovadores AI, que son agentes innovadores. ¿Qué es un agente innovador? No solamente es el agente que me genera y que me ejecuta automáticamente una serie de secuencias para ejecutar cosas muy concretas, sino que además podría estar en capacidad de algo muy interesante, es que los contenidos y lo que se está generando de manera automática esté directamente relacionado con uno de los principales retos, y es que a todos les estamos enseñando de la misma manera, sin tener en cuenta la manera como aprenden los estudiantes. Hay estudiantes que aprenden de manera más visual, hay otros que aprenden de manera auditiva, hay otros que necesitamos hacer para aprender, y hay otros que no creen si no lo ven y lo palpan. Cuando la inteligencia artificial, en ese proceso de madurez en las instituciones, llegue al punto en que realmente el proceso de aprendizaje sea personalizado, no porque le genero contenidos dependiendo del estudiante, sino porque le genero contenidos con sentido y directamente relacionado con la manera como el estudiante aprende, ahí estaremos hablando de una inteligencia artificial con mucha más capacidad de innovación. Algunos ejemplos concretos: en 2023 la Universidad de Michigan se convirtió en la primera universidad que sacó toda una estrategia y una serie de herramientas para estudiantes y profesores en inteligencia artificial. Arizona State University, una de las instituciones líderes en temas de educación online, hoy en día ya tiene todos los temas relacionados con procesos de formación en inteligencia artificial para sus profesores.
ha definido unos principios muy importantes en la parte de inteligencia artificial y todos los temas relacionados incluso con la evaluación de los proveedores que proveen tecnología a ellos para que cumplan con ciertos estándares de inteligencia artificial. En Australia, por ejemplo, esta universidad ya hizo una serie de herramientas que los estudiantes pueden hacer, que incluye, por ejemplo, temas como que la herramienta le puede dar un feedback en tiempo real sobre los ensayos que ellos escriben sobre algún propósito en particular. En América Latina, probablemente el Tecnológico de Monterrey, una de las instituciones más avanzadas en este tema, ha desarrollado acuerdos con empresas privadas que le ha permitido hacer laboratorios de inteligencia artificial en los cuales se han formado más de 4.800 profesores y más de 40 programas hoy en día ya incluyen inteligencia artificial como parte de su propósito. El tema del Tecnológico de Monterrey también es interesante porque ellos, su proceso de formación no se basa en inscripción a cursos o inscripción a materias. Los estudiantes se inscriben a retos. El cumplir ese reto le da al estudiante una serie de competencias que certifican a través de insignias digitales, pero además que está relacionado con un problema de la vida real de alguna de las empresas en un ecosistema de apoyo a la institución. Entonces, la empresa se acerca al Tecnológico de Monterrey, dice: tengo este problema, quiero resolver el problema de logística defensa, que es una de las botelladoras más grandes. Entonces, el estudiante se inscribe a un reto de resolver el problema de logística en esa empresa. Cumplir con ese reto le da la posibilidad de tener unas competencias, trabajo en equipo, comunicación efectiva, resolución de problemas, etc. Pero además que se certifican digitalmente y eso también hoy en día lo están integrando todo con inteligencia artificial. California State University, casi 500.000 de estudiantes, más de 63.000 profesores que hoy en día tienen una serie de herramientas disponibles para inteligencia artificial de todo tipo, de tipo generativo, de tipo grandes jugadores o empresas puntuales que han hecho desarrollos de inteligencia artificial. Universidad de Florida, por ejemplo, un acuerdo con NVIDIA, la compañía más grande en valor de mercado, le ha dado todos los servidores de inteligencia artificial para que se desarrollen más de 100 proyectos. Penn State, en acuerdo con IBM, también ha desarrollado. ¿Por qué menciono esto? Es muy importante tener la información y la vinculación con las empresas. Algunos de los recursos que con mucho gusto nosotros podemos compartir con ustedes para que puedan aprovechar el valor de la inteligencia artificial. OpenAI tiene un curso, un website muy interesante acerca de enseñando con inteligencia artificial. MIT, incluso la Universidad de Sydney tiene un curso en Canvas que es gratuito para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando en inteligencia artificial en educación. Y termino con una frase de un autor, Richard Hemming, que escribió un libro que está bastante interesante, que se llama El arte de hacer ciencia e ingeniería. Y lo que nos dice es que los profesores y los que de alguna manera tenemos vinculación docente, tenemos que preparar a los alumnos para el futuro del alumno, no para nuestro pasado. Muchísimas gracias, tengo la posibilidad de hablar en un momento. Muchas gracias, Nairo. ¿Cuántos casos de uso tan interesantes?